los ángeles en el ministerio de los apóstoles, por ejemplo, y al final en la historia de los hombres. Bueno, vamos a ver los ángeles en el ministerio de Jesús, cómo los ángeles desde el principio hasta el final de la vida de Jesús estuvo lleno de actividad angélica, de todas formas, desde el nacimiento hasta el momento en que se va Jesús, ángeles le acompañan en todo momento, en todas partes y en todo momento. Entonces, por ejemplo, ya en la anunciación, o sea, ni siquiera había nacido Jesús y ya los ángeles comienzan a intervenir en la vida de Jesús, trabajando al lado de Jesús. Eh, por ejemplo, la anunciación, la famosa anunciación, ¿verdad? Entonces, en Lucas 1 dice, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, al pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen y lo que conocemos como la anunciación, ¿verdad? Como le dicen a María, imagínense qué sorpresa para esta muchachita, María, que la mayoría de los eruditos piensan que podía tener por ahí de 15 años, no, parece que no más de 16, casi una niña era, casi una niña, en aquellos tiempos eso era lo más normal del mundo, y entonces una muchachita tan jovencita recibir una noticia como esa, imagínense que además en este momento realmente tampoco fue, obviamente fue una gran sorpresa, pero por otro lado no, porque todo el mundo esperaba al Mesías. Cada mujer embarazada que había, o sea, Israel de alguna manera estaban seguros que el Mesías venía para ese tiempo, porque la opresión romana era demasiado fuerte, ¿verdad? El imperio se había extendido tanto, 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 y era extremadamente opresor en Israel. Entonces ellos recordaban a Faraón en Egipto y cómo Dios los libertó. Así que para esos días había lo que algunos llaman la fiebre de Mesías. Todo el mundo esperaba el Mesías. Y cada mujer embarazada que había, la gente tenía la esperanza de que el fruto de ese vientre fuera el Mesías. Cada persona que tenía una hermanita embarazada, a la mamá, y todo el mundo soñaba con tener el primo Mesías o el hermano Mesías, ¿verdad? Entonces, pues tuvo que ser sorpresivo para María, pero al mismo tiempo, pues como te digo, la gente de alguna manera tenía esa esperanza, la ilusión de que cada mujer embarazada podía tenerlo. Bueno, María tal vez por ser de una persona humilde no lo esperaba menos que otros, ¿verdad? Se esperaba en las más altas esferas, pero bueno, así Dios de esa manera lo hizo. También una vez que aparece a José, por ejemplo, instruyendo acerca de lo que le acontece a María, está la otra parte dificilísima. No me hubiese gustado para nada ser el ángel en ese momento, tener que decirle, ¿sabes lo que es tener que darle la noticia a un marido? Ah, Robert, que yo le vaya a decir a usted, Roberto, su esposa está embarazada, pero tranquilo, es del Espíritu Santo, hermano. O sea, yo pensaría que el primero que se me va a venir encima es a mí. ¿Usted qué cuento es? ¿Verdad? Yo no hubiera querido ser Gabriel en ese momento a llegar a dar esa noticia, ¿verdad? Todavía que, pero llegar a decirle a un hombre eso, como que estaba complicado. Bueno, pero también así sucedió. Ese, como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Pues solo así que bajar un ángel, ¿verdad? Luego lo anuncian en el nacimiento también. Entonces vemos que aún antes de nacer, ahora en el nacimiento, aparecen los ángeles. No voy a leer porque son demasiados versículos, pero recuerdan ustedes aquella multitud de ángeles, como dice algunos de los pasajes, las huestes celestiales cantando y diciendo gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Los ángeles ahí en el nacimiento de Jesús. Luego, ya Jesús siendo un bebé, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con los magos de Oriente y todo esto? Que Herodes, al darse cuenta de que había nacido un rey, o que por lo menos algunos pensaban que había un rey, y no pensaba compartir su trono con nadie, decide matar a todos los niños, ¿verdad? Buscar al Mesías, al buscar al rey de los judíos, de los que le hablaron los magos, y entonces decide matar. Y el ángel entonces dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Le da
un plan, hace una estrategia. Me llama un poco la atención que a José siempre le hablan sueños, ¿verdad? O sea, a otros les hablaba cara a cara, pero seguro José, ¿qué podría ser? Era nervioso o algo así, tal vez no, ¿verdad? Padecía el corazón, tal vez, no sé, ¿verdad? ¿Qué preferiría usted? ¿Que se le aparezca así o que le hable en sueños? Más de uno prefiere en sueñitos, ¿verdad? Para no llevarse el susto. Bueno, luego de que muere Herodes, entonces el ángel dice, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José. Ah, no, sí, algo ahí. Como que José no era así como tan, podía ser carpintero y todo, pero no, tal vez padecía el corazón. De hecho, usted sabe que seguramente murió joven José. Es interesante cómo desaparece de la historia. José sencillamente, ya siendo Jesús, parece muy jovencito, ya José desaparece. Probablemente lo más seguro murió, ¿verdad? Y tuvo que haber muerto bastante joven. Entonces le ordena a José que traiga al niño de vuelta porque ya la amenaza que había sobre él había terminado. Eh, ya siendo Jesús todo un hombre, antes de empezar su ministerio, Jesucristo está en el desierto, ¿verdad? Después de que es bautizado, dice la Biblia que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber forcejeado espiritualmente, porque no hubo contacto físico, pero después de un momento muy difícil, ¿verdad? Fue realmente un ¿qué? Bueno, 4 rounds ahí bastante serios y Jesús queda cansado después de eso. Y entonces dice, entonces el diablo lo dejó, después de que Jesús lo reprende la última vez, y unos ángeles acudieron a servirle. O sea, fue totalmente común en la vida de Jesús estos ángeles en todas partes. Estuvieron presentes luego en la resurrección también. El día que resucita, hemos leído algunos de estos pasajes, Mateo 28, sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y sentándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, los ángeles en el momento que Jesús resucita. Y además estuvieron en la despedida de Jesús. Ángeles en la despedida de Jesús. En el libro de los Hechos 1:10 dice, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo cuando Jesús estaba siendo levantado, mientras él se alejaba. De repente se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y no termina ahí. Cuando Jesús regrese por segunda vez, que estamos esperando la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Para los judíos para ellos es la primera. Para ellos Jesús no vino hace 2000 años. Bueno, para nosotros vino y estamos esperando su segunda venida con gloria y poder, como la Biblia enseña. Pero dice Mateo 25, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Así que son amigos inseparables de Jesús los ángeles. Han estado antes del nacimiento, estuvieron en el nacimiento, en todas las etapas, y no pasó nada importante en la vida de Jesús donde no estuvieran ángeles. Oiga, y eso es lo que se registra, porque solo Dios sabrá cuántas cosas más, pero no quedaron escritas, ¿verdad? Pero seguramente que un montón de cosas más que tal vez no eran relevantes para la fe y no están ahí registradas, pero seguramente que muchas más cosas sucedieron. Como les decía, eso no tiene absolutamente nada de polémico, ni de profundo, ni de complicado, ni nada. Son detalles curiosos, pero en cuanto a la clasificación, sí, si quisiéramos, podría ser bastante polémica. La clasificación de los ángeles. Primeramente, los ángeles se dividen en 2 grupos y esa es la parte más fácil, ¿verdad? Si hablamos de cómo clasificarlo, bueno, primeramente hay 2 grupos de ángeles. Los ángeles de Dios, ¿verdad? O se les puede llamar los ángeles del cielo, como Jesús les llama a los ángeles, varias veces Jesús les llama ángeles del cielo, y los ángeles caídos. Entonces ya esa clasificación está muy clara, tampoco es polémica. Hay ángeles del cielo, los ángeles de Dios, los que sirven a Dios, los que nunca se rebelaron, y luego todo el grupo de aquellos que se rebelaron con Satanás en su caída. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Pero cuando entramos
a los rangos de los ángeles del cielo, ahí donde comienza un poquito la parte complicada. Porque sí entendemos que hay rangos diferentes, que no todos los ángeles son iguales. Hay diferentes tipos de ángeles con funciones diferentes, aún hasta su aspecto es diferente. Entonces, Colosenses 2:10, por ejemplo, dice que Él mayúscula, Jesús, es la cabeza de todo principado y potestad. Y no creemos que esté pensando principados o potestades terrenales, que más que obvio sería, ¿verdad? Sino que parece que entonces hay poderes, ¿verdad? Eh, Luego nos habla, por ejemplo, del ángel de Jehová, aparece varias veces en la Biblia. Otro nombre o calificativo que será es arcángel. Y entonces aparece la palabra arcángel y eso nos hace diferencia entre ángel. Le apareció un ángel del Señor, esa es una. Pero luego dice apareció un arcángel y dice no, no es lo mismo entonces. Y luego el ángel de Jehová o ángel del Señor, que son sinónimos, y entonces no es lo mismo. Pero también Génesis 3, por ejemplo, en la caída, después de la caída, aparecen querubines. Y entonces también son ángeles, o son espíritus, ¿verdad? Y en Isaías nos habla de serafines. Y por supuesto de ángeles rasos, así, ángeles, ángeles. Obviamente, si tienen sus nombres diferentes, deben de tener funciones diferentes, cosas diferentes deben hacer, pero ahí es donde empieza la especulación. Ahí es donde nosotros podríamos así, con pinzas y con cuidado, sin ponerle la firma, no me atrevería a muy pocas cosas de las que voy a decir, yo le pondría la firma, ¿verdad? Podemos inferir cosas, podemos pensar que podría ser de esa forma, pero tampoco como una doctrina porque no está con la claridad que quisiéramos para poder decirlo de esa forma. Entonces, eh, las principales clasificaciones que aparecen, porque aparecen otras por ahí que son más complicadas, más oscuras, pero entonces por lo menos las más claras, aparecen los ángeles, así como nosotros lo entendemos, que es, como te digo, no define la naturaleza de estos seres, sino su oficio. Ángel es mensajero. Entonces digamos que la primera categoría que aparecen son mensajeros, donde si fuera así debería estar ahí Gabriel. La Iglesia Católica ha clasificado a Gabriel como un arcángel. Yo no entiendo de dónde, o sea, con qué argumentos, porque no hay ninguno, estoy seguro que no hay ninguno. Y siempre que la Biblia se refiere a Gabriel, se refiere como el ángel, no sé, y aún más el oficio de Gabriel lo pone más en evidencia. Ya lo vimos ahorita, todas las veces que Gabriel aparece, ¿para qué es? Para dar un mensaje. Entonces, sería torcer mucho el asunto, forzar la Biblia, decir que Gabriel era un arcángel. Ahora, se ve definitivamente que es un personaje muy importante en el cielo, ¿verdad? Que podríamos pensar que será el jefe de los ángeles, ¿verdad? De los mensajeros, pero tampoco, o sea, tampoco le podemos poner la firma a eso. O sea, nada más lo deducimos. O sea, si lo escogieron para la anunciación, lo escogieron para todo lo que tenía que ver con el Mesías, en el libro de Daniel, llevando mensajes a Daniel y otras cosas, como, entonces pensamos que es muy, muy importante, parece más que otros. Otra cosa que nos hace pensar su importancia es el nombre. Es que solamente dos nombres leíamos ¿qué estamos hoy? Viernes, el domingo, que hay millones de ángeles, ¿verdad? Leímos eso, millones de millones, pero solo dos nombres hay. Solo dos nombres de todos los ángeles que hay, solamente y entonces que el nombre de estos dos personajes aparezca tanto, sí pone en evidencia la importancia que tienen en su rango en el cielo, ¿verdad? Entonces, en esta primera categoría de espíritus, ¿verdad? Que están en el cielo, estos seres espirituales que están en el cielo, tenemos los ángeles, los mensajeros. Luego, eso tampoco está tan complicado. Pero de ahí para adelante seguramente que sí se complica porque no hay mucha Biblia, y los comentarios, usted se vuelve loco de leer diferentes comentaristas, uno dice una cosa, el otro dice otra, y entonces llegamos a la conclusión de que no es bueno
escarbar mucho tampoco, o sea, insistir, nada más leemos y algunas deducciones ahí sin querer matricularnos necesariamente en una posición. El segundo grupo que aparece son los querubines. Digo que es complicado porque aún la palabra querubín viene de una palabra hebrea, querub, que ni siquiera se sabe exactamente qué quiere decir, ¿verdad? Una palabra tan antigua, una palabra hebrea tan antigua, ya una lengua muerta, ni siquiera, no es el hebreo que se habla hoy en Israel, es un hebreo muy antiguo. Y querub, que es la palabra que aparece y como se traduce, es una palabra incierta. Entonces, porque muchas veces cuando la etimología de la palabra nos da luz ya de por sí, ¿verdad? Ya la palabra nos dice de qué se puede tratar el asunto, pero imagínense que querubines ni siquiera, como ángel, ángel, ¿verdad? Que quiere decir mensajero, y decir, bueno, ¿qué hacen? Es como fácil, pero imagínense que querubines no podríamos saber porque ni siquiera la traducción de la palabra está tan clara como todo el mundo quisiera. Evidentemente importantes, evidentemente importantes los querubines. Son aún más, son los primeros ángeles que aparecen en la historia. Si usted lee la Biblia, los primeros ángeles que aparecen en el escenario son los querubines. ¿Dónde? En Edén. Dice la Biblia que Dios puso querubines con espadas para que cuidaran el árbol de la ciencia, el bien y el mal, para que no fueran, ¿verdad?, a extenderse ahí. Más bien el que comieron fue de la ciencia del bien y el mal, de la vida, ¿verdad?, para que no vivieran eternamente en pecado. Entonces, esa es la primera referencia que hace. Aparecen en Génesis capítulo 3, imagínense, empezando la historia. No, hasta ese momento no sabíamos nada de querubines ni de Gabriel, ni la primera mención que se hace de seres espirituales que habitan en el cielo es Génesis 3. Y por el oficio podríamos entonces, una vez más, como te digo, nada más ahí especulando un poquitito, si los ponen con espadas a cuidar, porque no mandaron a Gabriel, entonces de alguna manera nos hace pensar que, que su trabajo probablemente tenga que ver los querubines con ser como guardianes, sí, como la guardia más cercana. Usted ha visto la policía, los soldados suizos que hay en Roma, ¿verdad? No sé si han visto unos que se visten así bien, bien feo. Para no decir otra cosa, la verdad, se ven bien raros también. Pero esa es la guardia suiza, es la guardia del Papa, ¿verdad? Son especialmente para cuidarla a él, para cuidar al Vaticano y al Papa. Entonces pensaríamos que los querubines vendrían siendo algo así, ¿verdad? Eh, Aparecen entonces con espadas, luego aparecen en el arca del pacto cuidando, como cuidando con sus alas, entonces parecen protectores. De los querubines probablemente tengamos un poquito más luz que de otros, ¿verdad? Pero parece que entonces sí son un tipo como de soldados de la guardia íntima, ¿verdad?, los que cuidan las cosas más sagradas. Como que querubines probablemente no van a venir a hacer nada por aquí, que más bien cuidan las cosas sagradas. Eh, Aparecen en el arca del pacto, como le digo, dice, así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines, ¿verdad? Que reina entre, esto aparece varias veces. En Salmo 81 dice, pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos, que reinas entre querubines. ¿Qué le hace pensar eso? Que son la gente que está más cerca de Dios, de la santidad de Dios. O sea, parece ser lo más cercano que Dios tiene son querubines. Aparecen en muchas otras cosas, están bordados en el velo del templo. Tendremos, hasta que lleguemos al cielo, vamos a saber muchas cosas, pero deja ver una vez más importancia. 26:31 de Éxodo dice, haz una cortina de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. Entonces, los querubines en el arca del pacto, querubines en las cortinas del tabernáculo. O sea, ¿por qué no Gabriel? ¿Por qué no arcángeles? ¿Verdad? De alguna forma deja ver que son un rango muy importante, o sea, muy importante, ¿no? Pero no nos aventuramos a decir muchas más cosas.
En el templo de Salomón, esta es otra cosa que me llama la atención de los querubines, que a diferencia, no parece que anden pintando serafines por ahí, ¿verdad? O estampando serafines o seres vivientes o los ancianos, pero los querubines sí estaban en casi todo. En las paredes del templo de Salomón, por ejemplo, dice Primera de Reyes 6:23, Salomón mandó esculpir para el santuario interior 2 querubines de madera de olivo, cada uno de los cuales medía 4,5 metros de altura. Cosa extraña porque las imágenes desde el principio fueron cosa rechazada por la Biblia, ¿verdad? O sea, hacer imágenes de ninguna cosa. Sin embargo, Dios permitía hacer querubines. El misterio no sabremos por qué, pero ya en los 10 mandamientos en el Éxodo decía que no podíamos hacer imagen de ninguna cosa, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y así sucede. Pero los querubines sí podían estar en el arca del pacto, podían estar en las cortinas. eh, Sabrá Dios, ¿verdad? Sería muy interesante saber qué significan para Dios realmente, de qué se trata. Pero definitivamente sí tienen que ver con esta guardia especial, porque Satanás era querubín. Qué interesante, imagínense, o sea, Luzbel, no, Satanás nunca fue querubín, ¿verdad? Luzbel fue querubín. Una vez que cayó Luzbel, que su nombre cambia a Satanás. Pero siendo Luzbel, siendo el ángel antes de la caída, era un querubín. Ezequiel 28:14 dice, fuiste elegido querubín protector. Y otra vez ve con qué se relaciona. Querubín con qué, con protección, siempre un tipo de soldado especial. Dice, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Una referencia a Luzbel en aquel momento antes de la caída. Entonces, no son ángeles en el buen sentido de la palabra, porque nunca los encontramos dando un mensaje. Nunca apareció un querubín a decir, así te dice, nunca, como Gabriel, ¿verdad? Sino que siempre aparecen como en ese contexto, ¿va? De guardar, de cuidar, eh, como de guardianes, querubines. Si alguien sabe un poquito más, hable ahora o calle para siempre, pero me gustaría saber algo más. No, si alguno tiene alguna otra, pero algo bíblico, que es, porque sí. Es que es querubín nada más, sí, sí, por eso no por eso a uno le llama ángeles, a otros querubines, a otros, es como decirle a un arcángel ángel. Exactamente, es que ángel quiere decir mensajero, es el oficio, ángel es el oficio, y entonces querubín es el oficio también parece, y así cada uno tiene, ¿verdad? Entonces, no, se le llama ángeles a todos, pero es que está mal. O sea, lo que la Biblia dice Hebreos es, todos son espíritus, espíritus, y esos espíritus tienen diferentes nombres y clasificaciones. Pero ya si le decimos ángel, define su función además. Sí, ¿cómo? Perdón, no oí. ¿Qué diferencia hay entre un ángel y un arcángel? Ya le voy a contestar, ya vamos a llegar ahí, ya le vamos a contestar. O sea, decimos primero, mantenga eso ahí. Ángeles son los que ¿qué? Los que dan mensajes. Un ángel, un mensajero, quiere decir literalmente, traducción, mensajero. Entonces, el arcángel, vamos a ver la diferencia. Pero ahorita seguiríamos con serafines. Serafines, estos están, sabemos muy poco de los serafines, viera. Por lo menos la palabra seraf, que es la raíz de donde viene serafines, seraf, quiere decir ardientes, ardientes o exaltados. Tiene varias, como te digo, el problema es que es un hebreo muy antiguo, ¿verdad? No es el hebreo de hoy. Y entonces todavía traducciones y eso son un poquito complicadas. Pero se acerca mucho a ardientes, parece que es como ardientes, como algo que emana demasiada luz, o sea, es como casi más un concepto que una traducción literal. Pero bueno, digamos que ardientes podría ser la forma de traducir. ¿Y cómo podríamos saber tanto si se mencionan una sola vez en la Biblia? O sea, y
Yo tengo días de estar estudiando esto y es increíble las babosadas que la gente escribe, especialmente la gente que se mete en esoterismo. Mira, que habitan, que no sé qué, que los serafines gobiernan los planetas del no sé de dónde. Bueno, y yo, ¿de dónde? Bueno, hasta que da pereza, pero hay que leer de todo un poco, ¿verdad? Me leo de todo un poco. Pero es impresionante la gente, pero bueno, a mí no me extraña gente de la nueva era y del movimiento Omni, todo esto tendrán mucho, pero es que a veces muchas iglesias que sacan sus páginas ahí en internet se atreven, o sea, se arriesgan a decir cosas. Digo, pero de dónde sacan? O sea, ¿cómo? Yo no me atrevería, por lo menos no me voy a atrever sin suficiente Biblia. Y la Biblia no es suficiente para hablar de esto. Entonces, ¿qué podemos decir de los serafines? Aparecen en el libro de Isaías, capítulo 6 versículo 2. Dice, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies, con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, ¿qué podemos sacar de ahí? Que alaban a Dios. Eso no es nada extraordinario. Todos los ángeles alaban a Dios, ¿verdad? Eh, Miren, muy poco. Llama la atención, pero tampoco es relevante. Dice, por encima de él, los querubines están alrededor. Nada más como cosas curiosas, ¿verdad? Pero ahí dice que estaban encima y los querubines alrededor. Pero no sé si eso será relevante, pensar que ellos están arriba. Definitivamente, una vez más, sí deja ver la importancia que tienen por la cercanía que tienen con el trono de Dios, imagínense. Donde hay millones de ángeles, no todos tienen el acceso a estar tan cerca de Dios como parece que están estos. Que alaban, adorar, exaltar a Dios, santo, santo es el Señor, reconocerle. No podemos decir tanto. Aún más, los que más se han atrevido, yo me atrevo a ponerlo ahí sin mi firma, nada más. Pero algunos que han dicho para ser los más coherentes, ¿verdad? Para no salir con las burradas que algunos han dicho, pero dice, cuando dice cada uno tenía 3 pares de alas, con un par cubrían sus caras en muestra de reverencia, dicen algunos teólogos. Otro par cubría sus pies en muestra de humildad y con otro volaban para cumplir su misión. ¿Tiene sentido? Pues yo digamos que tiene sentido. No hace daño pensar eso, pero tampoco me parece que sea tan importante o tan relevante. Digamos que estos, de todos los 10.000 comentarios, bueno, como 8.700 que leí, es lo más que me animé a poner así, porque y aún así, por poner algo, ¿verdad? Pero no es que no le compré las postales al hombre ese. Está bien, pero no hace daño, ¿verdad que no? Pensar eso, no está así como torcido. Bueno, aparece un grupo más complicado por lo oscuro, que son los seres vivientes. Estos varias veces aparecen, estos aparecen muchas veces más bien. Sin embargo, no dicen mucho y parecen los mismos querubines. Cuando los leemos y comparamos la descripción de los seres vivientes y los querubines, no encontramos ninguna diferencia, ni en la actividad ni en el aspecto. Entonces, mayoría de teólogos piensan que son los mismos querubines, o sea, que realmente eran 2 formas de llamarles diferentes, los seres vivientes, como les llama Apocalipsis en otros pasajes, y los querubines. No parece que haya ninguna diferencia. O sea, cuando vemos descripción y función, encontramos que parecen mismos personajes. No creemos que sea una duplicidad, ¿verdad? Que Dios ponga 2 nombres diferentes con la misma función y todo, como no es el estilo de Dios, que es tan creativo. Entonces, probablemente sean los mismos. Ahora, para contestar lo de los arcángeles, sí hay una diferencia, una grande diferencia entre ángeles y arcángeles, una gran diferencia. Ya el mismo nombre habla de la diferencia, porque aunque terminan igual, ángel y arcángel, arc, que es la primera palabra que aparece en este otro personaje, quiere decir primero o principal. Arc en griego, arc, arcángel. Entonces, el principal o mayor o número 1 se usa como número 1. Entonces, los arcángeles
quieren decir primeros o principales, y ya eso los pone por arriba de los ángeles, sin saber qué hagan, solo por el título, ¿verdad? Es como decir, ¿qué es más, presidente o vicepresidente? Entonces, cuando usted dice ángel y arcángel, ya solo por el nombre, aunque no sepamos qué hagan, arcángel quiere decir principal de los ángeles. Entonces, ya ganaron con solo eso, ¿verdad? ¿Qué hacen los arcángeles? Actividades. Aparecen básicamente en el Nuevo Testamento dos pasajes nada más. Dos pasajes en el Nuevo Testamento. Primero Tesalonicenses 4:16, y vamos a ver que los arcángeles van a tener actividad para la venida del Señor. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Ve? No dice con voz de querubín, con voz de serafín. O sea, claramente vemos que se pueden clasificar porque Él les llama de formas diferentes. Les llama de formas diferentes. Entonces no dice con voz de ángel, ¿verdad? Que no son lo mismo. Y el libro de Judas, que fue un poquito de lo que el domingo hablamos de lo del cuerpo de Moisés y que es el que aparece en Judas 1:9, dice, ni siquiera el arcángel Miguel, ni siquiera él, cuando dice eso, una vez más, ¿qué deja ver? Ni siquiera Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, ni siquiera él deja ver su estatura, su nivel, ¿verdad? Que es más que los demás, ni siquiera él, dicen ellos. Su nombre significa quien como Dios, quien como Dios. Las tareas de arcángel: es otro guerrero, es otro soldado, pero y con razón se llaman las huestes del cielo, las huestes de Dios, porque vemos que casi todo tiene que ver con soldados. La diferencia del arcángel, ¿cuál es la diferencia del arcángel al querubín? Que el querubín, ¿qué es lo que defiende? Okay, las cosas de Dios, como guardianes de la santidad de Dios, ¿verdad? Del trono, del huerto, del arca del pacto. Pero los arcángeles pelean en otras esferas. O sea, pueden pelear aquí en la tierra y en los lugares celestes, o sea, con demonios. O sea, no están ahí a la par de Dios, sino librando batallas en los lugares celestes, como llama la Biblia, o en el mismo planeta Tierra. Parece ser asignado, por ejemplo, digo y parece, oiga, póngale, cuando digo parece, parece, y cuando yo digo que es, seguramente porque tengo más seguridad, pero cuando digo parece, es porque no me animo a decirlo, como te digo, con toda la fuerza, porque no estoy seguro. Pero Daniel 10:21 dice, pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. El capitán de ustedes. Parece que Miguel está asignado a defender a Israel de una forma particular. Como que Dios lo ha puesto y probablemente haya participado en todas las guerras, aún las contemporáneas, ¿verdad? Las del 48 para acá, que Israel, alguna vez predicamos de eso hace creo que un par de años o un año atrás, no sé, cuando hablamos de un poco de las señales del fin, y que una de las señales del fin tenía que ver con Israel, con el que le llamamos el reloj de Dios y todo esto. Bueno, eso fue larguísimo, también duramos un montón de tiempo hablando de eso. Pero dentro de las cosas, de las señales, era que Israel sería un Israel invencible. Y las guerras desde el 48, que regresa Israel a su tierra, a la Palestina, entrando nomás, hay una serie de invasiones que sufre Israel, que gana de una forma, o sea, solo una palabra cabe: milagrosa. Milagrosa. En momentos, 3, 4 naciones árabes, 200 millones de árabes, y ellos eran 150.000 personas, ni siquiera hablaban el mismo idioma todos. O sea, ni siquiera tenían un gobierno establecido y ganaron esas guerras, todas las ganaron. De formas inexplicables ganaron esas guerras. Y hasta aquí no hay forma. Hoy todavía siguen peleando Israel. Esos pleitos que usted oye Israel con los palestinos son por las tierras. Por las tierras que Israel, de las que botines de guerra. Cada vez que invadieron Israel más bien terminó recuperando tierras. Y hoy las están peleando, pero las ganaron en guerras,
¿verdad? Cada vez que invadieron Israel, Israel más bien no solamente sobrevivió, sino que más bien siempre se apoderó de un pedazo de terreno más. Pero todo eso está escrito, todo eso estaba escrito. Y seguramente Israel cuenta con el apoyo de Miguel, que parece ser eh, su capitán. Daniel 12:1, hay otro pasaje. Dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Así o más claro. Entonces, ahí no estamos especulando mucho, está bastante claro, ¿verdad? Deja ver que entonces uno de los oficios, trabajos o asignaciones que tiene Miguel es, entre otras cosas, seguramente, pero defender a Israel. O sea, que va a contar con ese aliado de parte de Dios, principalmente. No sé si otras naciones, él se pueda meter, pero está claro que en Israel sí, él tiene, que es el capitán del ejército de Dios, de las huestes. Apocalipsis 12:7 dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Esto ya es apocalíptico, escatológico, al final, el fin del mundo. Dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, ¿ven? La diferencia de los ángeles y el arcángel. Miguel y sus ángeles, él está por encima de los ángeles. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer, ya que no hubo lugar para ellos en el cielo. Entonces, Miguel y sus ángeles, deja ver que él es el capitán del ejército de Dios. Puede ser, y esto está oscuro, ahí lo dejamos como cada uno quisiera, no haría daño en ninguna de las dos posiciones, pero puede ser que hayan más arcángeles, pero la Biblia no lo dice con esa claridad. Daniel 10:13 sugiere, dice, durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, dice, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Miguel, uno de los príncipes de primer rango, entonces no parece que esté tan solo, ¿verdad? Sí, o sea, no estamos seguros porque al mismo tiempo, como le digo, por la etimología, si arc quiere decir número uno, no pueden haber tres número uno, es arcángel, no aparece más arcángeles así, y aquí ni siquiera dice arcángeles, pero dice príncipes de primer rango, o sea, nada más deja ahí un poquito para pensar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en los libros apócrifos sí aparecen, pero también sabemos que se han equivocado en esto. En libros, digamos, que usa la Iglesia Católica, los apócrifos, aparece Rafael, Uriel, Chamuel y Jofiel y otros, ¿verdad? Incluyen, como te digo, a Gabriel también. Pero bueno, esos en libros a los que tampoco podemos, no consideramos revelación divina, ¿verdad? Apócrifos son. Entonces, el trabajo de los arcángeles por ahí anda, ¿verdad? Decíamos que van a estar en la venida del Señor, seguramente. Cuando dice con voz de arcángel, tampoco tiene tanta claridad como para decir que es que un arcángel es el que va a dar el anuncio. Se puede interpretar así, también no. Además de estas clasificaciones se mencionan, y aquí sí nos enredamos más todavía, pero bueno, yo quisiera aclararles, pero no voy a fantasear, que es lo que típicamente he oído gente hablando de ángeles, y por jugar de que saben mucho, lo que hacen es fantasear y decir un montón de barbaridades que no sé dónde las sacan. Pero se mencionan además principados, potestades, que además principados y potestades se usa para demonios también, ¿verdad? También se usa para demonios. Gobernadores, habla la Biblia de gobernadores, que él está sobre todo principado, potestad, pero habla de gobernadores, habla de tronos, la Biblia. Imagínense, ¿quién, sobre todo trono y potestad, pero trono es donde está sentado alguien que tiene autoridad, pero imagínense ponerse a tratar de descubrir qué personajes serán esos. Yo no entraría en eso nunca. Habla de dominios, Colosenses, por ejemplo, ¿eh? Colosenses, y tampoco no dice prácticamente nada más. Y si yo le ando de larguísimo a todo eso, cuando la Biblia no tiene tanta claridad, hay gente que más bien es al revés, le encanta eso.
O sea, donde no dice la Biblia quieren ponerle todo lo que no puso Juan y lo que no puso Elías, ellos arrimarle todo alrededor. Mira, que dicha que casi no tiene nada para ponerle yo. O sea, a mí no me parece, ¿verdad? Aparecen las potestades y por supuesto las huestes espirituales de las que habla tanto, que son los soldados rasos, las tropas de Dios, de las que Miguel parece ser el... Ok, nos quedan apenas como 10 minutos y tenemos que hablar del ángel de Jehová, ¿verdad? No podemos dejar el ángel de Jehová por fuera, porque si ustedes ven intervenciones de los últimos cultos, la gente tiende a usar muchos versículos que tienen que ver con el ángel de Jehová, y es que ese es un ángel diferente. Y entonces muchos de esos versículos no aplican de la forma que los están aplicando. Entonces tenemos que entender quién es el ángel de Jehová. Es único en su género. Ahí sí no hay dos ángeles de Jehová, no hay dos, o ángel del Señor, son sinónimos. El ángel del Señor o el ángel de Jehová. Porque cuando no es, dice un ángel del Señor, que es diferente. Un ángel del Señor se le apareció, no el ángel del Señor. Ven una gran diferencia ahí. De 213 veces que aparece la palabra malak, que es ángel, la palabra ángel en griego, malak, de 213, 58 de las veces aparece compuesta como malak Yahvé, malak Elohim, que quiere decir ángel de Jehová o ángel del Señor, ¿verdad? O sea, 58 de las veces que aparece malak aparece con Elohim o aparece con Yahvé, o sea, ángel de Jehová o ángel del Señor. Qué interesante, este es un personaje bien interesante. O sea, de una vez más bien aclaro y después más bien lo demuestro en el camino. El ángel de Jehová era Jesucristo en el Antiguo Testamento. O sea, no era un ángel más. El ángel de Jehová era lo que llamaban los teólogos o llaman una teofanía, una representación de Dios, ¿verdad? Una forma visible de Dios. Y es Jesús, entonces es bueno ya saber eso de por sí. Entonces cuando la Biblia dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, no es cualquier ángel. O sea, es Jesucristo. Y era la manera en que se conocía Jesús en el Antiguo Testamento. Si vemos, hay una diferencia enorme, abismal y evidente entre el ángel de Jehová y todos los demás, así sean querubines o Miguel. Hay una enorme diferencia. Vea, por ejemplo, voy a leer algunos versículos y nosotros mismos vamos a deducir ahí. Génesis 16:9 dice: vuelve junto a ella. Y creo que aquí está hablando ¿cómo se llama esta mujer? Estoy cansado, y cuando estoy cansado así como que la cabeza no me da. Así dice uno cuando está viejillo, ¿qué va a decir? No, es que ando muy cansado. Que vaya, Alzheimer, pero uno no quiere darse el... No, a Sara no, a Agar creo más bien, sí, ¿verdad? Dice, bueno, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Oiga, si nosotros leemos nada más el versículo 10 y yo digo, ¿quién habló aquí? Dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. ¿Quién habla así? Dios. Dios es el que habla así. Pero si usted lee el versículo 9, se da cuenta que el que está hablando es el ángel de Jehová. Pero está hablando cual si fuese el mismísimo Dios. O por ejemplo en Josué 2:1 dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo los sacaré a ustedes de Egipto, o yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. ¿Quién habló ahí? Dios. Pero dice que fue el ángel del Señor. O sea, se identifica con Dios mismo. Ningún ángel podría hacer eso. Siempre hablarían de parte de Dios. El Señor hizo con ustedes. Pero el ángel de Jehová habla en primerísima persona como si fuera él mismo. Dice, aún más dice, y nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. O sea, está hablando no en nombre de Dios, sino está hablando cual si fuera Dios. Otra cosa que es muy interesante, les decía el domingo, la regañada que se llevó Juan cuando quiso adorar a un ángel. ¿Se acuerdan los que vinieron?
¿verdad? Que un ángel le está revelando a Juan en el libro de Apocalipsis, allá en la isla de Patmos y todo eso. Se le aparece el ángel y Juan, impresionado ante el ángel, se postra para adorarlo y el ángel le pega una regañada terrible. Dice: levántese inmediatamente. Usted no me puede adorar a mí porque yo soy un consiervo suyo. Adore a Dios, solo Dios puede ser adorado, ¿verdad? Eso está claro, solo Dios puede ser adorado. Bueno, pero mire lo que pasa aquí en Josué 5:13. Dice: cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Y el comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Y esto es claramente, un ángel no podría hacer esto. Primero, no permitiría que se postren ante él, nunca. Y ni se atrevería a decir cosas como cuando apareció una zarza, ¿se acuerdan? Me dice: quítate las sandalias de tus pies porque estás delante de Dios. O sea, no hay nada más sagrado que este momento. Ningún ángel podría llegar hasta allí. Eh, a pesar de que vemos que se identifica con Dios de esa forma, hay momentos donde lo hace como Cristo lo hace con el Padre. Pidan al Padre, ¿verdad? Algunas veces habla como que si él mismo fuera Dios en el Nuevo Testamento, otras veces habla precisamente como cosas diferentes. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, como dos cosas de ahí la Trinidad. Así aparece también en otros pasajes. Zacarías 1:12 dice: ante esto el ángel del Señor replicó: Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las que has estado enojado estos 70 años? Y habla como cuando habló Jesús en Getsemaní, ¿verdad? Señor, si te es posible, aparta de mí esta copa. Entonces se identifica con él y en otros momentos habla como si fuese otra persona. Entonces, a esto, como les digo, se llama teofanía. Teofanía, una aparición de Dios. No sé cómo traducirlo de la forma más sencilla. Y el Nuevo Testamento dice precisamente que Jesús es la forma visible de Dios, ¿verdad? Es lo que hizo ver a Dios. Juan 1:18 lo dice también, ¿verdad? Ahora, la identificación de él con Cristo. ¿Por qué pensamos? Además, seguimos, ya hay algunos argumentos, pero más argumentos. ¿Por qué pensamos que era Cristo? Por ejemplo, el ángel de Jehová usa el nombre mesiánico, nombres mesiánicos. Por ejemplo, Jueces 13:18 dice: el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? El ángel de Jehová dice que: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Pues Isaías 9, en el versículo 6, dice: porque nos ha nacido un niño. Es una profecía mesiánica. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Algunos conocen muy bien este pasaje. Pero vemos que el ángel de Jehová contesta con un nombre mesiánico. Entonces, la identificación con Cristo. Y como último detalle, después de la encarnación de Cristo, el ángel de Jehová no vuelve a aparecer nunca más. Desaparece totalmente del escenario. Una vez que Cristo se encarna, deja el ángel de Jehová de tener ningún tipo de actividad o algo, y aparece Jesucristo ya encarnado. Pongámonos de pie. Jesucristo. Estoy viejillo, en serio. Un par de ángeles que me fortalezcan, Señor, que me envíe unos 5 ángeles ahora para que me lleven para la casa. Sí, a ver. No, perdón, Pau, no mencioné porque empecé diciendo que iba a hablar solo, que habían dos clasificaciones de ángeles, y solo iba a hablar de una, de los ángeles de Dios, de los del cielo. O sea, aparentemente es un ángel caído.
el ángel de la muerte, ¿verdad? Aparentemente es un ángel caído. Al, al Hades, digamos, que tenía el poder. Porque recordemos que aún el diablo en toda la historia ha sido un, como digo yo, una vara de corrección de Dios, ¿verdad? Ajá. Sí, el único que, sin embargo, sin estar muy seguro, pero sí en Apocalipsis, cuando habla de Apolión y habla de un ángel destructor, no sabemos, una vez más, no vamos a entrar en el asunto de inventar lo que no dice, pero no sabemos si será el mismo personaje, el ángel de la muerte, al que aparece en Apocalipsis después. Pero en todo caso, no es un ángel de luz, digamos, no es un ángel del cielo. Y no tiene nada extraño que Dios lo use porque ya ha usado otros también en otros momentos, ¿verdad? Satanás mismo ha sido un instrumento en, que ha escrito la historia con Job y bueno, 10.000 pasajes, ¿verdad?, que tenemos de Satanás sirviendo a Dios. Como digo, Satanás sigue siendo un siervo de Dios. Solamente que no es un siervo que lo haga por voluntad, por gusto, ni de buena gana. Pero bueno, como el Señor es Señor de todos, no tiene más remedio que obedecer cuando Dios se lo manda, ¿verdad? ¿Alguna duda más? Sí, Diego. ¿Qué estaba haciendo el ángel cuando le estaban rayando el carro? No sé. Sí, no sé. Sí, claro. Sí, los ángeles tienen libre albedrío. Si lo tuvieron, lo tienen que mantener todavía. Nada sugiere que Dios haya cambiado su naturaleza y eso nunca lo haría, si no lo ha hecho ni con nosotros. De rebelarse otra vez, una cosa así, por supuesto, sí, la decisión de hacer esto, pero sería muy difícil, ¿verdad? Ahora, después de que vieron las consecuencias de la primera caída, de la primera rebelión. Pero los ángeles tienen libre albedrío. Ellos adoran a Dios por su propia voluntad y obedecen por, por voluntad. Pero nada en la Biblia sugiere que en algún momento hayan dejado o hayan perdido el libre albedrío. Y pienso que ahora menos necesario sería después del escarmiento que Dios le dio a Satanás y todos los ángeles que cayeron. No creo que ningún ángel quiera correr ni siquiera el menor riesgo para hacer una cosa como esa, porque el precio fue muy alto. Sí, sí, a Pedro, exactamente. Sí, creo que hablamos algo de eso. Es que son instrumentos de Dios. O sea, yo lo que, ok, exactamente. Ah, bueno, entonces está bien. Y ahora ya entendí el punto de vista y está muy interesante. Una vez más, para no insistir en la gente que ora a los ángeles, ¿verdad? O sea, cuando la gente está orando por Pedro, Dios, que tiene todo un menú de posibilidades ahí, piensa que un ángel puede ir a rescatarlo, pero pudo haber usado cualquier otra cosa. En otro momento usó un terremoto nada más y se abrió todo, no hacían falta ángeles. En otro momento podría usar a otro ser humano como lo había hecho muchas otras veces, ¿verdad? Entonces, al final es la última palabra la tiene Dios en la decisión si cree que un ángel es una buena opción en un momento para salvarte o para no, o para proveerte. Podría mandar un ángel con un diario, pero podría ser que llegue yo o llegue otro, ¿verdad? Entonces, que están ahí, una vez más, como decía, están al servicio de Jesucristo glorificado. Eso lo enseñamos mucho más claro el domingo pasado, ¿verdad? Donde dice con esa claridad que a Él están sujetos ángeles, potestades, principados, a Él están sujetos. Nadie más les puede dar órdenes, y de ahí, al estar bajo sus órdenes, no hay forma de manipularlos, ¿verdad? Dios sabrá cuándo los usa, en qué momento, cuántos, qué clase de ángeles necesita. Y es una cosa que nosotros no deberíamos meternos. Confiamos en que Él lo maneja bien. Claro, claro. Para los que están atrás sé que no están escuchando, pero dice que si en algún momento uno se desvía de la fe, estamos hablando doctrinalmente. Ajá. ¿Y qué? Pero entonces,
Y que un ángel, si digamos que te perdés en una montaña, por ejemplo. Ok, sí. Ajá. ¿Sí? No, no. O sea, sí podría ser, pero así como lo estás diciendo, no. Si fuera, ya vimos las apariciones, o aparecen en sueños, y te hubiera dicho, eh, Alcides, mañana no vayas, así te dice el Señor, mañana no vayas porque corres peligro de muerte. Así hablaban, con esa claridad, ¿verdad? O te aparecería en persona y te lo diría. Pero si fue un impulso tuyo de decir, mira, no siento mucha paz de ir, porque el Espíritu Santo trabaja más así con impulsos. Es más fácil que sea el Espíritu Santo que te ponga en el corazón, pero ángeles no. Si fueran ángeles aparecen como ya lo dijimos, ¿verdad? Ya, ¿cómo aparecen? ¿En sueños o aparecen en persona? Aparecen con forma humana o en su forma glorificada, y no nos salgamos de ahí porque ya no, ¿verdad? Entonces, si sentiste no ir al viaje porque tal vez algo iba a pasar, si fue un ángel tuvo que haber aparecido de la forma bíblica, o aparecía en sueños o te apareció en persona. Te apareció con forma humana o te apareció totalmente glorificado y te dijo no vayas porque vas a padecer esto. Así le apareció siempre que aparece en la Biblia, fue de esa forma. Y si fue un impulso, más bien como un sentir de que no, cuando el Espíritu Santo es el que trabaja más así. El Espíritu Santo pone más en eso, en uno, esto no me suena, esto no está bien, y le da uno discernimiento para tomar decisiones, ¿verdad? Pero podría ser más un trabajo del Espíritu Santo eso que de los ángeles. ¿Alguien más? La última, Robert. Ajá. Sí, igual oscurísimo el pasaje. Está hablando Roberto de los ángeles que dice Judas, que están confinados en prisiones de oscuridad, ¿verdad? Eh, Imagínense que solo un pasaje hay. O sea, y ya nadie serio trataría de interpretar un solo versículo. Nadie serio, para empezar, ¿verdad? Y ahí lo más que podría ser igual, o sea, batear, ¿verdad? La gente que se anima a decir, sí, es que eso no dice nada, ni siquiera dice por qué fueron confinados, bueno, por desobedientes, pero todos los demonios fueron desobedientes. No sabemos exactamente por qué estos, dice el libro de Judas, que un grupo de demonios están hasta hoy encarcelados, o sea que están, imagínate si serán malos. Bueno, imagínense entre los demonios y les dicen, quién sabe cómo les dirán. Pero como te digo, no quisiéramos especular diciendo porque la Biblia no lo dice, no lo dice. Y como te digo, y nadie serio va a tratar de interpretar eso porque tendría que inventar, ponerle todo lo que la Biblia no dice, y no se vale hacer eso. Sí, querubín, era un querubín. ¿Te acuerdas que leímos ahorita que en Isaías se le llama Ezequiel, Isaías, y se le llama así querubín protector? Entonces parece que el trabajo de él fue el trabajo de los querubines, ¿verdad? O sea, no era un ángel cualquiera, era un ángel muy importante también. Sí, ajá. Ni entre ellos ni contra otros. No. Perdón, es que voy aclarando a la gente atrás, es que si no, bueno, siga. Ajá, no, no. No, eso no, se está asumiendo una posición que hay con respecto a eso de que los hijos